Hoy en el episodio 288 de Nos cambiaron los muñequitos. Incluso las cosas que yo pensaba que yo quería cuando estaba en Puerto Rico, ¿no? Que yo quiero vivir en una ciudad, que yo quiero... O sea, uno piensa todas estas cosas que uno quiere y cuando estoy aquí, es como que no, a mí me encanta este pueblito rural donde yo vivo y pasar por las fincas por la mañana y ver las vacas y los caballos y las cabritas y todo eso. Así que, pues yo pienso que una de las enseñanzas, ¿verdad? Es uno abrirse a otras posibilidades que a lo mejor no has considerado, darse la oportunidad porque te puede sorprender. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. Toda historia de éxito es una historia de adaptación constante, revisión y cambio. Esas son palabras de Richard Branson, empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group. Y hoy te compartimos un segundo pensamiento. Disfrutar del éxito requiere la capacidad de adaptación. Solo estando abierto al cambio tendrás la verdadera oportunidad de aprovechar al máximo tu talento. Esas son palabras de Nolan Ryan, ex lanzador de béisbol profesional, miembro del Salón de la Fama del Béisbol y ampliamente considerado uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos. Y hoy hablaremos sobre adaptarnos a los cambios inesperados. Te presento a nuestra invitada de hoy. Hola, soy Marieli. Gracias, Cristóbal, por la oportunidad de tenerme nuevamente en tu podcast. Soy coach, antigua empresaria y actualmente vendedora de autos. Marieli Silvet Martínez es coach, podcaster, conferenciante, empresaria y ahora comienza una nueva etapa en su vida profesional. Este es el episodio número 288 y conversamos con Marieli Martínez. Saludos. Bueno, hemos tenido una serie de entrevistas que son, como yo le digo, son updates, ¿verdad? Pero este va a ser el update más dramático. Porque en el caso de la entrevistada hoy, que ustedes si han seguido el podcast, la conocen muy bien posiblemente. Pero ha habido cambios de mudanza, de trabajo y de muchas otras cosas que esperamos que ella nos aclare hoy. ¿Cómo estás, Marieli? Muy bien, contenta pues nuevamente de estar aquí y que podamos ponernos al día a través de tu podcast. Sí, me sorprendió porque tú siempre profesionalmente eras Marieli Silvet y ahora te presentaste Marieli y yo, ok, es que vamos a si hubo un cambio en el nombre artístico también. Sí. Me imagino que, por ejemplo, ahora estás en Estados Unidos y el usar un solo nombre es más fácil. Claro. Definitivamente, ya de por sí, Marieli es complicado lo suficiente. Imagínate si añado el Silvet. Así que quise guardar el Marieli Silvet para todo lo que es, pues, lo que era mi negocio, ¿verdad? La marca personal que la gente conoce relacionada a lo que es el coaching de carrera y todo eso, y coaching de negocios, y pues ya empezar esta nueva etapa con un solo nombre, un solo apellido, más fácil. Claro. Bueno, pues cuéntanos entonces, ya mencionaste que estás en Estados Unidos, estás haciendo otras cosas. Háblanos un poco sobre cómo llegas a ese cambio en tu vida. Pues mira, lo que fueron... déjame ir un poquito hacia atrás. Huracán María. Sí. 2018. Mi familia tomó una decisión de mudarse a la Florida, 2018.
Y yo me quedo en Puerto Rico, yo estoy con mi negocio, estoy contenta, estoy haciendo mis cosas allá. Van pasando los años. Poco a poco los años no pasan en vano. Claro. Y entre 2023 al 2024, mi papá requiere una cirugía, un reemplazo de válvula aórtica en el corazón. Yo estoy acá pasando las Navidades con ellos. Y pues la operación no salió del todo bien, que a la menos de una semana hubo que llevarlo de emergencia de nuevo al hospital Wow. para ponerle un marcapasos. Gracias a que yo estaba aquí, pues él está bien hoy en día, porque había que llevarlo. Nosotros vivimos en DeLand, que es un área retirada. Ujú. Es como decir de Atillo a San Juan, prácticamente, En más Florida. o menos, en Florida. Y entonces había que llevarlo hasta Orlando. Así que gracias a que yo estaba aquí, pues todo salió bien. Hoy en día, pues él está muy bien. Y poco a poco, pues habían ciertas situaciones en las que en realidad yo dije, necesito estar más cerca. Necesito estar Ok. más cerca. Así que fue pues algo familiar. También, obviamente, En conocemos tu la situación. caso, Ajá, perdona que te interrumpa, es que tú tienes una hermana, tienes más hermanos, pero sí. entonces ella no está cerca de tu familia. Que eso, Ella ¿verdad? está, Una complicación. sí, tengo una hermana que está en Seattle. Tengo Ujú. otra menor que estaba aquí en Florida, pero que se muda a Orlando y estaba como a 1 hora de distancia. Claro, claro. Entonces, además tiene 3 niños pequeños. Ujú. Entonces ella está muy complicada. Claro. Y bueno, y también las situaciones que en aquel momento estábamos viviendo en Puerto Rico, ya en el 2024, el año pasado, los calores, los apagones, todas las cosas. Llega un punto en el que todo como que se junta y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a vender estas propiedades que tenemos aquí, ¿verdad? La casa que ellos Ok. dejaron atrás y mi apartamento, que yo llevaba años con ese apartamento yo lo compré como en el 2000 y había tenido muchos daños y demás y bueno, decido, vamos a venderlo. Así que me embarco en esa misión. A todas estas, yo estoy en Puerto Rico solita, haciendo todo este trabajo con estas 2 propiedades, las vendo. Ese apartamento que por muchos años yo pensé que ni lo iba a poder vender, conseguí unos inversionistas que me lo compraron cash y Wow. bueno, y salí de él muy bien. Y entonces Ok. pues me llego a la Florida y mi Antes plan, de continuar, ajá, porque, ok, sabemos que tú has tú has hecho múltiples cosas, ¿verdad? sí, Podcast, coaching, mentoría. En esa época del 2023, 2024, que tomas la decisión, ¿qué estabas haciendo ¿saben? ¿Qué te estabas más enfocando en ese momento en Puerto Rico? estaba enfocándome en coaching de negocio. Había completado Ok. una certificación espectacular que de verdad me ayudó mucho a abrir mis ojos y incluso a crecer mi negocio. O sea, de verdad, llegué al punto en el que se me empieza a salir de las manos, ¿verdad? Yo Ok. ya tenía varias personas trabajando conmigo, tenía pues que utilizar mucho más el contable, o sea, era como too much. Y entonces yo agarro esta certificación que la idea es que tú puedas ayudar a las personas a moverse del nivel donde están, 7 niveles, hasta llegar a lograr su primer millón. Obviamente esto toma como 3 años, esto no es de la noche a la mañana. Entonces, pues logré ayudar a varias personas, algunas que estaban en sus inicios, ¿verdad? Super inicios de su negocio y otras que ya estaban en sus 6 cifras y querían moverse entonces al $250,000, o sea, querían ir creciendo sus negocios. Eso me encantaba, de verdad que yo estaba súper encantada, pero me ayudó a abrir los ojos y a darme cuenta que si yo quería crecer mi negocio aún más, si yo lo quería llevar al próximo nivel, yo tenía que incorporar un elemento de ventas. Entonces, por aquí es que yo tenía muy bien el elemento del marketing, ¿verdad? De atraer personas interesadas, pero yo necesitaba incorporar un elemento de ventas que cuando yo empecé a vender mi programa Comunica con Poder, que era el de ayudar a las personas a crear su signature talk, su conferencia de marca. Ese programa, la razón, ¿verdad? Lo que me ayudaba a venderlo era que tenía un componente fuerte de ventas, pero yo sentía que todavía algo me faltaba. Así que bueno, en ese momento como que no tenía
el cómo, ¿verdad? Cómo llegar ahí. Y obviamente me pasé los últimos, yo creo que 5 meses del año vaciando las casas, vendiendo las cosas, o sea, donando, sacando escombros, o sea, you name it. Así que en realidad esos últimos meses fue muy poco lo que le pude dedicar al negocio. Estaba más en todo el proceso de la mudanza. Y hasta que pues llego a la Florida el 24 de diciembre, llego aquí con planes de retomar lo que era mi negocio, el coaching y lo demás. Estaba recibiendo clientes que me encontraban incluso en Google. Era para mí como que, ok. Todavía al día de hoy, hasta la semana pasada, yo creo que estaba trabajando con lo último que tenía de clientes de mi negocio. Pero yo llego acá entonces, con planes de continuar, pero yo llego y me empiezo a sentir como que yo no sé si en realidad yo quiera seguir trabajando a distancia, ¿verdad? En una casa, en un cuartito, trabajando a distancia con clientes, y que cuando yo salgo a la calle, porque un día yo me fui hacen como unos farmers markets todos los viernes aquí, y por las noches, y yo salgo y veo a todo el mundo, ¿verdad? Con su grupito, todo el mundo, y yo estoy sola. Entonces yo no quiero pues estar trabajando todo el día y cuando yo salgo a la calle no conozco a nadie en el lugar donde vivo. Claro. Así que dije, pues, ¿qué tal si tal vez me consigo un trabajo como que para conocer, para hacer algo diferente? Obviamente, como te comenté, yo vivo en un área rural. Aquí lo que está es la industria lechera. Hay muchas fincas y en realidad no hay mucho empleo así a nivel ejecutivo, administrativo, etcétera. Y yo digo, wow. Entonces yo empiezo a mirar y en realidad los trabajos que prometen tal vez unos ingresos similares a donde yo estaba eran los dealers de autos. Entonces ahí yo dije, wow, como que eso era para mí como un salto cuántico, pero dije, me voy a arriesgar porque en realidad no quiero las otras cosas que estoy viendo aquí. O sea, eran trabajos que pagaban muy poco, demasiadas horas, y yo dije, no, si voy a invertir todo ese tiempo, pues por lo menos quiero ser compensada de acuerdo al tiempo que estoy invirtiendo. Y entonces solicité como en 2 dealers que me quedaban aquí bien cerca. En ese momento se estaba cuajando la venta de mi apartamento y en Indeed encuentro la posición del dealer en el que yo trabajo, que es Daytona Toyota. Uno de ellos me llama y me dicen las entrevistas son mañana. Y yo estoy en Puerto Rico vendiendo mi apartamento. Y yo, es que mañana no puedo, estoy fuera del país. Pero yo le ofrecí muchas alternativas y jamás me respondieron. Y yo dije, bueno, solicito entonces en Toyota. Y ahí la persona me dice, bueno, ¿cuándo tú regresas? ¿Cuándo tú puedes pasar por aquí? Y yo dije, bueno, yo regreso el domingo, creo que le dije, puedo estar ahí el lunes. Y me dice, pues ven el lunes. Y yo, ok. Allí fueron mucho más flexibles. Y entonces, nada, llego hasta allí, me entrevistan y pues el resto es historia. Ya van 8 meses que llevo allí. Ok. Déjame preguntarte algo. Obviamente, ¿verdad? Nosotros fuimos socios, ¿verdad? Compartimos oficina. Era mucho tiempo de vernos todos los días. Y yo sé que tú no eras la más conocedora o la más fanática o la más fiebrúa de automóviles. Entonces, como yo me imagino que, bueno, estás buscando mejorar algo en tus habilidades de venta, pero también tienes que aprender de auto y hablan un poco sobre ese paso, ¿verdad? Si te causó preocupación o algo que disfrutas. Hablan un poco sobre ese cambio. Mira, definitivamente yo estaba aterrada. El hecho de no saber nada de carros, el hecho de que también iba a ser en mi segundo idioma, que yo hablo muy bien el inglés, pero hablar de carros con americanos que tienen distintos acentos, eso era me causaba mucho temor. Pero sí, a mí siempre me han gustado los Toyota, ¿ok? Yo cuando me compré mi primer carro que financié, fue un Toyota Tercel. Ese Toyota Tercel después lo cambié por un Toyota Camry. Después pasaron 1000 cosas que, bueno, al final, en el 2023, me compré un carrito. Y cuando yo me pude comprar ese carrito, como que
como que ahí me empezó como que la fiebre, ¿verdad? De cuidar este carro para entonces más adelante, pues, y me lo traje para acá. Yo, ese carro que me compré en Puerto Rico, me lo traje para acá y estoy ya próximamente espero pues cambiarlo por un Toyota. Pero me fascinaba la idea de poder aprender sobre carros. Algo que me gustó mucho que me ofrecía este dealer era te daban 2 semanas de adiestramiento donde te enseñaban no solo pues el proceso de venta, cómo hacer los walkarounds, ¿verdad? Cómo tú le muestras el carro a un cliente, cómo tú presentas los números. Hicimos muchísimos roleplays y ahí Toastmasters jugó un papel fundamental en que yo pudiera desempeñarme muy bien. Y luego teníamos que entrar en un sistema. Hay toda una biblioteca de videos que tú tienes que completar para certificarte como consultor de ventas de Toyota. Así que me tocó, olvídate, consumir una cantidad, o sea, aquello era demasiado, pero en cuestión de varios días. Pero me gustó lo que estaba aprendiendo. Entonces a veces mi papá me hacía preguntas. Yo cuando iba a visitar, pues mi papá me hacía preguntas, mira, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Y yo le podía explicar porque lo había aprendido en los videos que estaba consumiendo y te hacían exámenes al final y demás. Entonces nada, fui aprendiendo. Ellos tienen la filosofía de Beyond Zero, así que se están moviendo mucho a lo que son los modelos electrificados, modelos eléctricos. Entonces pues ya he ido aprendiendo y ya mi mentalidad ha cambiado, ¿verdad? Sobre lo que quiero en el futuro. Pero para mí ha sido fascinante, o sea, no soy una experta bajo ningún concepto y yo creo que algo que he aprendido en este proceso es a aprender lo más que pueda, pero también, como te digo, estar bien con que no saberlo todo, ¿ok? Claro. Cuando vendí el primer Prius, que pues es el carro, era un plug-in hybrid, pues era el carro que yo menos conocía porque no es un carro que está no tenemos suficiente inventario de ese carro, siempre en el lote. Entonces vendo uno que es usado y me vinieron con 1000 preguntas y me tocó ir a buscar las respuestas y compartirlas luego con el cliente. Así que tú estás aprendiendo todo el tiempo. Ellos tienen unas aplicaciones a las que nosotros tenemos que entrar prácticamente casi a diario, por lo menos todas las semanas, para mantenerte en ese conocimiento del producto, porque una de las cosas que nos advirtieron cuando me hicieron la entrevista, me dicen, mira, si trabajas con otra marca, a lo mejor no tengas mucho problema, pero el cliente de Toyota es un cliente que hace research, hace su investigación, que conoce el producto, que te va a hacer preguntas, etcétera. Y fue como que, oh, wow. Así que sí había mucho miedo. Y al principio lo que hice fue que empecé a dirigirme más al mercado hispano, al mercado hispanoparlante, porque me sentía mucho más cómoda hablando de todo esto en español, aunque mi adiestramiento había sido en inglés, pero me sentía mucho más cómoda. Luego, pues, tuve que atreverme a decir, mira, ¿sabes qué? Si quieres crecer en este negocio, vas a tener que ser bilingüe. O sea. Claro. Sí. Te pregunto, cuando te mudas a Estados Unidos, ¿te mudas a casa de tus padres o te mudas a otro sitio que tienes que pagar o cómo hiciste? No, me mudé a casa de mis papás porque yo no quería apresurarme o sea, yo realmente lo único que conocía era esta área. Y cuando yo empiezo a conocer de Daytona, que es donde estoy trabajando, que me queda como a 34 minutos en carro, pues me doy cuenta que hay áreas que no necesariamente son las mejores. Claro. Entonces ahí yo dije, déjame tomarme mi tiempo y como que conocer mejor para decidir después lo que quiero hacer. Me gustaría obviamente comprar, claro, pero aquí las propiedades pues son mucho más costosas que en Puerto Rico, así que va a requerir, pues mejor que me tome mi tiempo, me tome mis ahorros, además pues así estoy pendiente y hago lo que vine a hacer. Sí, y algo te quiero preguntar, ¿verdad? Ya entrando en detalle en la parte de tu trabajo, de las ventas y todo eso. Obviamente yo no he sido vendedor de autos, pero cuando en mis experiencias comprando vehículos, que voy con un vendedor o veo otras personas que están comprando, me parece que hay, desde mi punto de vista, dos tipos de clientes, tal vez mucho más tú me puedes decir, pero hay un tipo de cliente que es la persona que va porque se enchuló, dice en Puerto Rico, ¿verdad? Se enamoró de un carro,
de un vehículo y no le importa lo demás. Ujú, Él va y dice, mira, ¿cuánto voy a pagar mensual? Eso ujú, es lo que le importa. ujú. O el color del carro o los detallitos, ¿verdad? Pero no. ¿Verdad? Esa es la persona que le gusta cómo se ve en la calle, pero tal vez no le gusta cómo son los ratings del vehículo. Ujú. Mientras que por otro lado me parece que hay otro tipo de cliente que es el que es un poquito más consciente, que es el que dice, bueno, pues yo voy a buscar el financiamiento con este banco que es mejor, el seguro con este otro, este vehículo porque el rendimiento de gasolina es tanto, ¿verdad? ¿Lo ves así? ¿Hay dos tipos de clientes o hay más tipos de clientes que te ha tocado conocer y trabajar con ellos? Hay muchos más. Hay muchos más. Y es bien interesante. Obviamente, pues también cada dealer maneja las cosas de forma diferente. Claro. Y, por ejemplo, yo me he topado con el cliente que llegó al dealer porque a su hijo les robaron el carro. Entonces le van a dejar su carro a Ok. su hijo y se están comprando uno nuevo para ellos. Sí, O han venido muchos también que tuvieron un accidente, que el carro fue pérdida total y sí. necesito resolver mi situación. Sí, hay una prisa. Hay una prisa, sí. Sí. Pero hay muchos que son los clientes que vienen a hacerle servicio a su vehículo y de repente Ok. se encuentran con que las reparaciones recomendadas son $4,000. Entonces mejor Ok. me compro un carro nuevo. O sea, salgo con un carro nuevo y dejé ese carro allí. Que últimamente pues he estado trabajando mucho con ese cliente o simplemente porque ya están allí. A lo mejor tiene un carro que no está tan viejo, a lo mejor es del 2022, pero pues en lo que esperan por su carro, tú los invitas, ¿verdad? A ver y ven la nueva y se enamoraron. Y pues dicen, está bien, voy a empezar de nuevo, le doy reset a todas mis garantías y empiezo con un carro que huele a nuevo, o sea, Claro. así que sí, hay, y mucho más. ¿Qué destrezas tú has aprendido o has practicado más que tú sientes que te van a ayudar o que te aportan, ¿verdad? A tus otros roles que dices que en otro momento quieres tomar, hacer otras cosas, ¿verdad? Claro. ¿Qué destrezas tú crees que te han ayudado en esta área que parece completamente diferente a lo que hacías antes? Sí, definitivamente que el tema de la prospección, cómo conseguir esa, porque a veces uno piensa que cuando uno va a trabajar a un dealer de autos, uno tiene la idea de que uno va a estar parado esperando que lleguen los clientes por la puerta, Claro. pero ese no es el caso. O sea, no existe, cuando tú, por lo menos acá en Estados Unidos y especialmente en el área donde yo vivo, tú miras los dealers, están vacíos, o sea, no hay gente caminando por afuera. Claro. El tráfico ahora ocurre en el internet. La gente Ok. va a CarGurus, la gente va a AutoAlert, van a distintos lugares a hacer su research y después llegan al dealer. Entonces, nosotros, una de las cosas que ellos buscaban es que tú puedas generar tu propio tráfico, lo Ok. cual fue un gran reto al inicio, porque recuerda que yo me mudo aquí y yo no conozco a nadie, yo no tengo un network ni de amigos, Claro. ni de conocidos, nada. Así que yo sí tenía que buscar la manera de conseguir gente en Florida que estuvieran interesados en venir a trabajar conmigo para comprar un auto. Entonces, pues todo ese proceso de verdad que me ayudó a que, ok, yo puedo estar en cualquier lugar del mundo, puedo no conocer a nadie y obviamente, ¿verdad? Si tengo el deseo y las herramientas correctas, en este caso nosotros nos brindan una base de datos que es espectacular, donde tenemos mucha información y es cuestión de simplemente tú ir contactando a esas personas. Muchas de ellas no quieren ser contactadas, pero sí existen personas que, oh, sí, gracias por llamarme, mira que casualmente, y entonces ahí entras en esa conversación, haces tu cita y traes a la persona al dealer. Ok. Igual, en mi caso, contacto mucho a los que van a venir ya para servicio, los contacto de antemano y le digo, mira, ya que vas a estar aquí, pues si te gustaría mirar o hacer una prueba de manejo con un modelo más nuevo, un modelo diferente. A veces la gente tenía este modelo porque era el que podían pagar en ese momento. Tuve un chico así, tenía una 4Runner y lo invito y él me dice, ay, sí, me gustaría ver una Tundra. Y yo, ok, pues entonces, y a él le encantaba su 4Runner, pero tenía como ese sueño, como ese deseo de cambiarla ya.
le hicimos una buena oferta y salió del dealer en la Tundra. Así que es cuestión de tú ir identificando esas personas. Entonces, ayer, por ejemplo, fue un día que yo generé un montón de citas, o sea, y era algo que al principio, cuando yo empecé allí, era como que, ay, Dios mío, ¿cómo? O sea, yo pensaba que yo no iba a durar allí ni 3 meses, o sea, que me iban a votar, porque en realidad era como que, ¿cómo yo voy a lograr esto? Y más, pues, que le tenía ese pavor a hablar inglés, pero ahora yo dejo mensajes en inglés, hablo con la gente, no importa lo que me pregunten, ya he ido ganando esa confianza en que los conocimientos que yo tengo, las habilidades que yo tengo, o sea, todo lo que he leído, he estudiado, he aprendido, las destrezas que he adquirido, me capacitan para yo poder salir adelante, no importa lo que me estén preguntando. Ok. Y te pregunto, mencionaste que en un momento tenías la duda de que si te fueran a votar o algo. ¿Cómo estabas en probatoria? ¿Tienes que cumplir con unas cuotas? ¿Cómo se medía tu productividad para tú saber que estabas dando el grado y cómo fue ese proceso? Pues fue bien difícil, fue bien doloroso y te explico. Por ejemplo, yo pienso que esta gente fue súper paciente y te explico por qué. Yo fui a un dealer que quedaba aquí cerca y cuando yo fui a llenar la solicitud me dijeron, mira, ya nosotros contratamos la gente que íbamos a contratar, pero me dicen, si de aquí a una semana tú no has conseguido empleo, nos llamas, porque ya en una semana nosotros vamos a saber si los que contratamos dan el grado o no. Así me dijeron, y eso fue como que una alerta roja terrible. O sea, yo dije, yo no voy a volver para acá. Pero sin embargo, esta gente, pues, de nuevo nos dio el adiestramiento y ellos lo que querían ver era que nosotros pudiéramos generar por lo menos ese tráfico, esas primeras citas, esas primeras ventas. ¿Qué sucede? Éramos un grupo de 10 que nos entrenamos a la misma vez. Y entonces, pues, mi primer mes yo no tengo ventas. A lo mejor hice, qué sé yo, una cita o 2. Y ahí rápido yo dije, déjame empezar a utilizar el Facebook Marketplace. Porque dije, yo lo que conozco son las redes sociales, es lo que me ayuda con mi negocio. Creo que esto me puede ayudar aquí. Y así que el primer mes lo que tuve fue el training, que fueron 2 semanas y solamente 1 semana de llamadas. Así que pues nada, me fui en 0. El siguiente mes vendí un solo carro, pero sí logré traer gente del marketplace. Entonces, que vinieron, vieron, al final no compraron, ya sea porque no tenían el crédito o lo que fuera, pero ellos vieron que yo estaba trayendo a la gente. Así que la métrica de éxito inicial es ver que tú estás haciendo las llamadas, que tú estás enviando por lo menos una cantidad razonable de textos o de llamadas y que tú estás trayendo público nuevo. Ellos lo que les llamó la atención en mi caso fue eso, que yo podía traer gente que no necesariamente eran de la base de datos, gente nueva. Claro. Gente que de otra manera no hubiesen llegado si no es porque yo los traje por el marketplace. Entonces, pues ese segundo mes, que fue el mes de abril, pues mi papá, yo estoy poniendo fotos de un carro, era una Corolla Cross, y él dice, mira, tu mamá y yo vamos a ir a ver ese carro mañana. Y yo, ok. Entonces llegaron y la compraron. Entonces esa fue mi primera venta. Y pues nada, pues. Pero yo pensé que, pues de nuevo, como estaba trayendo otra gente, iba a poder vender más, pero me quedé todo el mes en uno. Yo estaba como que, ay, Dios mío, no sé qué va a pasar aquí. Y luego el siguiente mes, 2. Yo dije, bueno, pero yo seguía, ¿verdad? Y seguía aumentando mis llamadas, seguía haciendo mi trabajo. Hasta que ya hace apenas unos meses, pues doy el salto, ¿verdad? De haber vendido, qué sé yo, 4, pues de repente estoy vendiendo 7. De repente vendí 9. Okay. Todo el tiempo he ido aumentando. Y recuerdo que un día, uno de los jefes grandes me dice, tú trabajas bien duro. Me lo dice en inglés. Dice, you are a hard worker, Marieli. Entonces, y yo dije, yes, I am. Porque en realidad, todo el tiempo que yo estoy allí, estoy aprovechando el tiempo, ¿verdad? Para conseguir esa venta, conseguir ese lead, conseguir esa cita. O estoy tomándole fotos a un carro, o estoy buscando un carro. O sea, siempre estoy haciendo algo que es productivo. Claro. Así que eso fue lo que me salvó la vida, porque allí hay una generación de vendedores que llevan muchos años que se niegan a hacer llamadas. Se niegan. Okay. O sea, cuando ellos miran las métricas,
quién estaba sobresaliendo haciendo llamadas y enviando mensajes y qué sé yo. Habían otros compañeros nuevos, eran como 2 más y yo. Entonces, Ok. pues, eso nos salvó la vida y gracias a Dios, pues ahora se ven los frutos de toda esa labor. Claro. Hago una breve pausa porque hay una historia que cambió mi vida y quiero compartirla contigo. Ya está disponible mi primer libro, Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo. A principios de los 90 entré por primera vez a una cueva en Puerto Rico. Lo que parecía una simple aventura se convirtió en una experiencia que me transformó por completo. En Cueva Ángeles, el río subterráneo creció sin aviso. Quedamos atrapados por horas y fue ahí, en la oscuridad, donde comencé a ver con más claridad. En este libro comparto esa historia y también 10 lecciones que me han ayudado a vivir mejor. Lecciones sobre el miedo, la preparación, la gratitud, las relaciones y la fuerza interior que muchas veces olvidamos que tenemos. Si estás buscando una historia real que inspire, que rete y que acompañe tus propios procesos de transformación, este libro es para ti. Visita cuevaángeles.com. Allí encontrarás más detalles, presentaciones y cómo conseguir tu copia. Recuerda, cuevaángeles.com. Te lo recomiendo desde lo más profundo. Y ahora sí, regresamos a la conversación. Bueno, ahora vamos a ver cómo eres como vendedora. Tú mencionaste, ¿verdad? Mencionaste que tú eras ya una fanática de Toyota. Entonces yo quiero que tú me digas, ¿verdad? ¿Por qué Toyota? ¿Verdad? ¿Qué tiene ahí? Yo recuerdo cuando yo era niño, yo recuerdo una vez escuchar a mi papá decir que en aquel momento él dijo, no, el mejor carro del mundo es el Chevrolet. Entonces, al punto de que eso se me quedó grabado, ¿verdad? Entonces, Uh-huh. hay personas que posiblemente dicen, no, el mejor carro es el Toyota, otros dicen el Honda. ¿Por qué tú entiendes que, verdad, que te hace pensar que Toyota es superior como marca? Mira, cuando yo era una niña, mi papá les regaló un Toyota Corolla a mi mamá. Okay. Esto fue como en el 1982. Okay. Y ese Corolla, pues ella lo utilizaba para llevarnos a la escuela y demás. Creo que fue en el 85, tuvimos un accidente. Okay. Se dobló todo ese hood, pero ellos, obviamente ahora en el entrenamiento he entendido, ¿verdad? Los crumple zones que hacen que la tapa esa del bonete se doble como un acordeón, pero no entra a la cabina. Y sí, pues hubo que pagar una cantidad significativa en reparar ese carro, pero ese carro nunca dio problemas. Ese carro, cuando yo estoy ya posiblemente en escuela intermedia o superior, mis papás se lo venden a mi prima, a mi tío, que era para mi prima, que iba para la universidad. Y esa mujer corrió la isla entera en ese carro. Creo que le borró el millaje, o sea, un par de veces. Y ese carro estuvo en la familia más de 20 años. Yo no sé ni cuántas millas tuvo. Y ella lo volvió a vender casi en lo mismo que lo compró hacía no sé cuántos años atrás. O sea, wow. Mantuvo su valor, nunca dio problema. Mi tía también tiene un Corolla, también de hace como casi 20 años. Está casi en las 300,000 millas. Okay. Y el carro está en el dealer. Y tengo uno de mis jefes que trabajó para Ford. Él dice, cuando yo trabajaba en la Ford, y nosotros hemos tenido Fords también, y es verdad, las reparaciones son significativas. Cuando esos carros se dañan, hay que bajar el motor, hay que hacer trabajos grandes y costosos. Cuando tú pasas por el centro de servicio de Toyota, lo que están haciendo son cambios de aceite y filtro. O sea, tú no ves allí trabajos pesados. Tengo muchos clientes que veo la base de datos que tienen sus carros así sobre 300 y pico mil millas y ellos dicen, no, este carro está bueno, yo no voy a salir de él. Así que a mí me gusta mucho el Toyota. Toyota
Es una de las compañías que empezó con los modelos eléctricos desde el 1997 con el Prius, que son los que más experiencia tienen con esa tecnología. Así que si yo fuese a comprar un carro híbrido o plug-in hybrid, pues definitivamente lo compraría con Toyota, porque fueron los pioneros. Ellos han ido perfeccionando esa tecnología con los años. Es un carro que aguanta el valor y, de nuevo, ahora que estoy en la industria, yo veo la gente que se compró Fords, Mitsubishis, Nissans hace 2 o 3 años. Todos están upside down, la gran mayoría. La gente que compró Toyota tienen equity positivo. O sea que son una serie de factores, que además que el carro es un carro bueno de por sí, duradero, confiable. Definitivamente, como te digo, yo estoy convencida que es lo mejor. Si trabajara para otra compañía, todavía porque hay otras compañías que son muy buenas. O sea, hay gente que viene buscando 3 marcas, típicamente, que son pues las más reconocidas. Siempre Toyota está ahí. Los Consumer Reports también así lo dicen. Hay marcas que nos han dado sorpresas en estos últimos 5 años, que han aparecido consecutivamente, pero Toyota consecutivamente por los pasados 20 años ha estado en las primeras posiciones en lo que es confiabilidad y durabilidad. Sí. Mira, se habla mucho de, obviamente, mencionaste plug-in hybrid, ¿verdad? Que es lo más avanzado, pero ya están los carros fully electric, completamente eléctricos. E incluso también se habla por ahí y se habla de que si Toyota está haciendo un invento, ¿verdad? Porque está probando el motor de hidrógeno y toda esa cosa, ¿verdad? Primero, si tú ves en el mercado más personas moviéndose a abrazar estas tecnologías y cómo tú las ves, ¿verdad? Si lo ves con potenciales desde tu punto de vista. Pues mira, cada vez más las personas están un poquito más abiertas. Pienso que todavía hay una labor de educar. O sea, mucha gente todavía no entiende que tú no necesitas conectar un carro híbrido, que él carga su batería según tú vas frenando, o sea, se carga sola. Así que todavía hay un poco de desconfianza y un poco de desconocimiento, pero cada vez más se está creando la infraestructura. O sea, hay más lugares donde tú puedes ir a cargar tu vehículo, y también los manufactureros de este tipo de carros han simplificado, o sea, para que se te haga tan fácil como conectarlo en un receptáculo normal, común y corriente en tu casa, o el otro tipo de receptáculos. Así que yo pienso que dentro de unos años y con todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, ya existe una mentalidad de muchachas jóvenes, que son las nuevas generaciones, que dicen, mira, yo odio ir a la gasolinera, me da miedo ir a una gasolinera de noche, prefiero un carro eléctrico para conectarlo en mi casa por las noches y ya. Y no me tengo que preocupar por ir a las gasolineras. O sea que todo depende del estilo de vida. Obviamente, las generaciones mayores, que es más difícil cambiar esa perspectiva, pero yo le veo, o sea, mucho futuro. O sea, Toyota no, ¿cómo te digo? Ellos tienen la experiencia, invierten mucho, mucho dinero. O sea, yo no creo que ellos estén equivocados, ¿verdad? En la dirección que están tomando con estos vehículos, que lo que están tratando es pues de proteger, ¿verdad?, el planeta con tecnologías que no contaminan el medio ambiente. Marieli, obviamente cuando uno tiene un trabajo siempre hay ¿verdad? Está el factor económico, ¿verdad? El aliciente de que te genera ingresos. Eso es una gran necesidad, pero también hay otras cosas que son pues otras satisfacciones y otras a otro nivel más profundo. ¿Cómo te ves ahora que entras a esta nueva industria que vas conociendo? ¿Te sientes como que estás satisfecha? ¿Sientes que te ves con potencial de estar ahí mucho más tiempo? ¿O lo ves como un escalón, como un stepping stone, ¿verdad? Para otras cosas que tú quieres hacer. ¿Estás practicando ahí para hacer otras cosas? ¿O te ves que vas a estar más tiempo todavía desarrollándote en esta nueva industria para ti? Sí, cuando yo inicié, yo dije, bueno, me voy a dar 1 año, ¿verdad? Porque creo que es el tiempo. Y después dije, bueno, tal vez como 1 año y medio. He tenido la oportunidad, obviamente yo no trabajo directamente con Toyota, trabajo para un dealer que es de unos dueños, un dealer de familia, by the way. Claro. Pero sí he tenido la oportunidad de entonces conocer las personas que trabajan directamente con Toyota.
Entonces, y ver el trabajo que hacen. Fui a un evento hace unos meses en Kissimmee y fue bien interesante porque yo dije, tuve una experiencia como que directa con la marca que era todo lo que yo esperaba y mucho más, ¿verdad? Como que superó mis expectativas. El nivel, pues, de la calidad de todo lo que allí ocurrió, de la organización, la planificación, o sea, yo salí de ahí como que, wow. Entonces veo las posibilidades de que tal vez no esté toda mi vida en un dealer, ¿verdad? El tiempo que me queda profesionalmente. Veo pues también que existen otras posibilidades. A lo mejor alguien me dijo, yo te veo ya que tú vas a ser la próxima trainer. Y yo dije, bueno, a lo mejor a mí me encanta, ¿verdad? Esa es mi pasión. En este momento pienso que a lo mejor voy a estar un poquito más tiempo de lo que a lo mejor yo había pensado en el principio. Pero sí, como bien mencionas, lo estoy mirando como un lugar donde me ha permitido, pues sí, obviamente te comenté el factor económico, pero yo quería conocer gente. Es el lugar perfecto para conocer distintos tipos de personas. Es el lugar donde he aprendido mucho más sobre el lugar que vivo. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy entrevistando a las personas para su solicitud de crédito, entonces veo dónde trabajan, veo que existe una fábrica que manufactura paracaídas en este lugar, veo que existe. Entonces voy aprendiendo, ¿verdad?, sobre el tipo de trabajo que tienen las personas, el tipo de ingresos que se pueden generar en los distintos trabajos que tienen. Va mucho más allá. He construido amistades también, que eso para mí pues era importante. Y así que pues no solo pues estoy trabajando muchísimo en este lugar, sino que pues también ahora pues conozco otras personas, tengo unas relaciones sociales que me han permitido como que, tener una vida un poco más completa. Y te puedo decir que estoy como que muy contenta, muy satisfecha y me siento, ¿cómo te digo? Como que yo no me imaginaba, ¿verdad? Que iba a sentirme así. Yo cuando vine acá, pues realmente como que, la Florida no me gusta, o sea, venía con todos estos prejuicios. Claro. Y en realidad a mí me encanta la vida que tengo ahora mismo aquí, que es totalmente diferente, pero me siento muy contenta. Entonces me ha dado como una enseñanza, incluso las cosas que yo pensaba que yo quería cuando estaba en Puerto Rico, ¿no? Que yo quiero vivir en una ciudad, que yo quiero... O sea, uno piensa todas estas cosas que uno quiere y cuando estoy aquí, es como que no, a mí me encanta este pueblito rural donde yo vivo y pasar por las fincas por la mañana y ver las vacas y los caballos y las cabritas y todo eso. Así que, pues yo pienso que una de las enseñanzas, ¿verdad? Es uno abrirse a otras posibilidades que a lo mejor no has considerado y darse la oportunidad porque te puede sorprender. Claro. Mariel, estas son dos preguntas que te las voy a hacer corridas, consecutivas, porque creo que están relacionadas. Primero, durante tu tiempo que no estás trabajando con los vehículos, con los carros, ¿sigues haciendo lo de coaching y los otros servicios que hacías antes o eso está todo completamente aguantado? Además, tú tienes ya una trayectoria de creación de contenido, de podcast, de varias cosas. ¿Esas cosas las estás haciendo para apoyar tu nueva profesión, por decirlo de esa manera? ¿O lo contemplas más adelante en hacer algo más con eso? Pues mira, en cuestión de lo que era pues mi trabajo como coach, aunque sí he estado ayudando a algunas personas esporádicamente, definitivamente esto está detenido, como que terminé un trabajo reciente y creo que me voy a dar un tiempo antes de aceptar nuevos clientes. Voy a estar ayudando a una persona, pero bueno, fuera de eso, ¿por qué? Porque necesito descansar. Se trabaja mucho, pero mucho, largas horas, largos turnos. Y definitivamente que el poquito tiempo que tengo libre, ¿verdad? Quisiera maximizarlo pues en descanso, en recreación, en hacer otras cosas, ¿verdad? No todo es trabajo. No tengo ninguna necesidad de seguir, ¿verdad? De tener una segunda fuente de ingresos porque este trabajo es más que suficiente. En cuanto a la creación de contenido, yo empecé unas nuevas redes sociales. Ahora tengo un email, está todo dirigido a lo que es la venta de autos. Tengo mi Instagram, está un poquito abandonado porque no he tenido mucho tiempo. Tengo el marketplace. Quisiera hacer otras cosas y por eso hasta invertí un micrófono nuevo y tengo por aquí unos inalámbricos y unos stands.
Por el momento, obviamente, va a ser relacionado a esto que estoy haciendo para seguir creciendo como vendedora, ver hasta dónde puedo llegar, porque creo que eso me va a ayudar a lo próximo que tal vez se vislumbra para mí, o lo próximo que yo pienso a hoy que me gustaría hacer. Que ya, pues, llegado el momento, pues, el tiempo dirá. Así que sí, definitivamente me veo, pero todavía estoy en un proceso en el que apenas empecé todo el trabajo que yo llevo haciendo desde marzo, ahora es que se empezó a mover la rueda, ¿verdad? Ahora es que yo estoy empezando como a ver los frutos, pero todavía falta. Entonces, pues estoy invirtiendo mi tiempo en eso todavía, y la creación de contenido, pues cuando yo esté ya como más establecida, pues entonces ahí saco ese tiempo. Porque es necesario, o sea, las redes me han ayudado muchísimo. Yo participo en muchos grupos aquí locales comunitarios en Facebook. Y gracias a eso, pues, me llegan a veces clientes al dealer o llamadas de gente que vio ese post que yo puse allí. Entonces, pero sí me gustaría obviamente hacer cosas más grandes, porque creo que hay mucha oportunidad, y esta nueva habilidad, esta nueva experiencia, pues creo que me va a permitir ayudar mejor, ¿verdad? A mis clientes de mis otros servicios cuando los retome en el futuro. Mira, esta pregunta no está relacionada a ti. Bueno, sí y no, ¿verdad? Pero es que, por ejemplo, y tú me la contestas, obviamente, si entiendes que la puedes contestar. Si no, pues obviamente no la contestas. Y es que, por ejemplo, en un momento a mí me dio sorpresa cuando te vi que hiciste el cambio a la venta de autos, pero también más adelante veo que tenemos una amiga en común, Ina Coveney, que de repente vi que estaba haciendo una serie de servicios enfocados también en la industria de autos. Y ahí yo dije, ¿será que algo está pasando y yo no sé? ¿Hay alguna nueva tendencia, verdad? Porque no sé si puedes contestar algo por ella, por ese nuevo cambio, ¿verdad? Háblanos un poco entonces sobre ese enfoque que al verlas a ustedes dos pienso que algo está pasando. Pues mira, en realidad sí y no. Okay. La realidad es que Ina, que ella, pues, como coach de negocios, pero ella, sabes que es una experta, ¿verdad? Más o menos en todo lo que es redes sociales, en cómo utilizar Instagram. Ella ha estudiado Instagram, así como yo estudié LinkedIn, ella se ha estudiado Instagram, y ahora TikTok y demás. Entonces, en medio de hacer este trabajo y el tipo de eventos a los que ella asistía, ella se topa con dueños de dealers que ven a veces sus presentaciones sobre social media, y entonces le dicen, ¿sabes qué? Yo necesito eso en mi dealer. Okay. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces la contratan en un dealer en Texas, y entonces se empieza a regar la voz, ¿verdad? Como que, porque hay mucha necesidad. La realidad es que muchos dealers, pues por años han dependido mucho como que de su fuerza de ventas, y no necesariamente han tenido una presencia en redes sociales que realmente les ayude a incrementar sus ventas. Incluso hay muchos dueños a la antigua que ni creen en eso, que siguen enviando mailers y siguen haciendo otras cosas. Pero entonces ahí pues Ina capitalizó en eso, porque vio una oportunidad de clientes que estaban listos para contratar sus servicios, para que ella les ayudara a establecer la estrategia de social media para autos. Entonces, casualmente, pues yo entro, o sea, en realidad fue casualidad. Por lo que te comenté. Y entonces yo le he servido a ella como de el inner scoop, ¿verdad? Yo le doy como vendedora de lo que nosotros necesitamos. Lo que sí, pues yo trabajo en un dealer que los dueños sí creen en redes sociales, y tenemos una brand ambassador y ya maneja todo eso. Así que, pero sí existe mucha necesidad sobre todo en los estados como centrales de los Estados Unidos para ese tipo de servicio. Sí. Ariel, mira, no sé si recuerdas, pero en un momento yo entrevisté a alguien en el podcast que se llama Víctor Antonio, un puertorriqueño, que ¿verdad? Su enfoque es en ventas, y él habla mucho sobre inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, yo sé que también tú siempre estás muy al tanto de las cosas, de los nuevos cambios y todos esos asuntos. Y quiero saber cómo tú ves el mundo de la
de la inteligencia artificial, que de repente se vuelve todo como que un boom y todo el mundo lo quiere hacer todo con eso, cuando yo entiendo que puede ayudar, pero no en todo, ¿verdad? No en todo. No en todo aplica o no en todo va a ser apropiado, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Cómo tú ves en el mundo de las ventas, en el mundo de los vehículos, ¿verdad? Que ahora mismo ya se puede crear un chatbot que la persona entra y empieza a buscar y el chatbot le dice cosas del carro que le interesa. ¿Cómo lo ves, verdad, en el futuro de la inteligencia artificial y la venta de autos? ¿Cómo lo ves? Pues mira, nosotros tenemos implementado, ¿verdad? Como tú bien mencionas, y es bien gracioso porque cuando yo empecé, había como unas reglas, ¿verdad? De que no le puedes hacer una llamada o no puedes enviar un texto si ves que otro vendedor ha estado en conversaciones hasta un mínimo de 3 días. Okay. Entonces a veces yo veía este nombre que aparecía, vamos a decir, por decir un ejemplo, María López, y entonces no, porque María, y ellos me dijeron, no, María López es el chatbot de AI. Entonces yo tuve que aprender, ¿verdad?, cuáles eran esos nombres que eran chatbots. Pero bien, a nosotros nos da mucho, me ha tocado completar como algunas certificaciones como parte de nuestro aprendizaje continuo, las herramientas que ellos nos dan, sobre cómo utilizar y cómo no utilizar la inteligencia artificial dentro del dealer. Y obviamente ya ellos han hecho toda su asignación, todo su trabajo, y en realidad el chatbot es más bien como como filtrar unas cosas muy preliminares, claro. Como crear ese engagement inicial, asegurarse, hasta programar una cita. Quienes más se benefician ahora mismo es más servicio, porque el servicio pues es como bien básico, es más bien para separar la cita y ahorra mucho tiempo, y la gente, y esto me pasa mucho con el marketplace, yo a veces pongo un carro y me escriben a la 1 de la mañana. Entonces, hay un elemento de el tiempo de respuesta que la inteligencia artificial es espectacular para eso, porque no duerme. Entonces, si tú estás escribiendo a las 2 de la mañana, pues vas a recibir una respuesta inmediata, pero ya existe una programación que le dice a la inteligencia artificial, hasta aquí tú llegas. Entonces, si la persona quiere esto, tú tienes que entonces pasarlo a un humano. Entonces, y así, o sea, definitivamente ayuda de una manera bien transaccional, por lo menos en esta etapa. Pero el contacto humano, ¿verdad?, esa conexión que nosotros podemos generar con ese cliente prospectivo, definitivamente no se puede sustituir. Sí nos ayuda a adelantar, a mantener esa conexión, ese contacto o esa respuesta inmediata, como decía al principio, pero al final del día es el contacto humano lo que hace la diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo le envío videos a las personas, ¿verdad?, que me contactan para que vean que yo soy real, que no es un scam, que claro. Y conectan como que con mi energía cuando ven pues mi mirada, el profesionalismo, etcétera, como que me ayuda a que la persona más rápido me dé su información, podamos concertar una cita y llegue al dealer. Pero si yo me mantengo simplemente chatting, aunque sea yo que soy humana, eso no genera esa otra conexión. Claro. Pero la inteligencia artificial, o sea, yo sé que cada vez se va incorporando más y más. Yo llegué a ver unos videos que eran sobre cómo ahora vienen como unos tablets, que entonces prácticamente todo el proceso se hace a través de la tablet. Y entonces yo dije, no, pero a la gente le gusta montarse en el carro, le gusta escuchar cómo suena el motor, le gusta sentir cuando aceleran, ¿verdad?, el acelerador, esa respuesta del vehículo, el desempeño. Así que yo no creo que nos va a sustituir del todo, pero sí va a ayudar a acelerar y a facilitar ciertos procesos. Y te quiero añadir una anécdota. Tengo un compañero que le encantan todas esas cosas y él es incluso mayor que yo, pero él agarra CapCut, ¿verdad? Entonces nos tomó unas fotos a mí y a otra vendedora, y con eso hizo los videos con unos templates que, aunque lo que tomó fue una foto, salgo yo bailando, haciendo karate, en otra estoy abrazando un león, un tigre. O sea, entonces se pueden hacer cosas muy creativas que pueden también ayudar como que a romper un poco el hielo, ¿verdad? Y, claro.
y atraer y capturar la atención. Así que yo sí siempre le he visto el uso, lo beneficioso que puede ser. Obviamente, pues hay que tener ciertos cuidados y yo creo que se han creado, como te digo, como que estos manuales y estas guías de instrucciones para los dealers para evitar cosas que a lo mejor pasaron en el futuro porque dejaban que el chatbot hiciera casi todo y se dieron cuenta que no, espérate, aquí hay que pararlo y que entre un humano a resolver. Claro. Marieli, estas son dos preguntas ahí para que las contestes y concluyamos. Primero, ¿cuál es cuando ahí es la parte para que hagas tu pitch de ventas? ¿Cuál es el carro Toyota que te emociona, que tú, ¿verdad? Que te emociona tal vez para tú comprar o que te emociona para que le ves futuro, ¿verdad? Como que un buen candidato para muchas personas. Y después de eso, pues me dices cómo te podemos contactar. Claro que sí. Mira, yo llevo todos estos meses estudiando todos los modelos y viendo a ver qué carro me emociona para cuando yo vaya a hacer el cambio. Uh-huh. Y hasta ahora, la que va ganando, pero todavía ni la he probado, es la RAV4 del 2026, que viene totalmente rediseñada. Sí, la vi. Electrificada. Viene ahora en una caja más pequeña y se ve como más deportiva. E incluso la que me gusta es la que es GR de Gazoo Racing. Pero, de nuevo, tengo que montarme en ella y probarla. A mí me gustan los carros que sean... Tú sabes que yo tenía una Explorer grandísima. Me gustan los carros grandes, me gusta sentirme alta, me gusta el asiento que sea bien cómodo. Cuando yo hago viajes largos, a veces me toca ir a entregar carros a lugares que es 1 hora, hora y media, 2 horas de aquí. Pues yo casi siempre escojo la RAV4 por la comodidad, pero no me gusta, o sea, cómo se ve la caja, pues, es bonita, pero como que para mí, o sea, como que claro. No. Pero ahora la nueva, con el rediseño, sí me gusta mucho. La segunda ganadora, lo que pasa es que pienso que entonces ya ese es demasiado grande, sería la 4Runner, pero... Ok. Sí. Ok. ¿Y dónde te pueden conseguir? Pues mira, me consiguen, yo utilizo mi número personal, estoy en Instagram como Mari_autos_FL de Florida. Mi teléfono, que es el 787-922-5571, que aún no lo he cambiado y lo voy a mantener por mucho tiempo. Así que me pueden contactar ahí directamente en Facebook, mi Facebook de siempre, que aunque dice todavía Marieli Silvet Martínez, pero es mi cuenta personal y la utilizo también para compartir ahí las fotos de mis clientes contentos y todas esas cosas. Así que creo que esas son las 3 áreas. Me consiguen también en LinkedIn, yo no lo he dejado. Así que también estoy ahí. Y ahí yo creo que yo sí cambié el nombre a Marieli S. Martínez Vázquez. Marieli, pues muchas gracias. Que espero que esta nueva etapa te dé, ¿verdad? Potencial para seguir creciendo y hacer las cosas que tú quieres. ¿Verdad? Sé que es un cambio, son muchas cosas que cambian, ¿verdad? Cambiar de hogar, cambiar de círculo de personas, cambiar de profesión, ¿verdad? Que a veces puede ser un poquito abrumador y puede ser como que a veces uno dice, habré hecho lo correcto, ¿verdad? Pero nada, espero que todo que te siga bien y que, ¿verdad? Que tengas éxito en todo lo que hagas. Gracias, Cristóbal, por la oportunidad. Así que igual para ti, mucho éxito con tu podcast, que ya desde el 2018, wow, o 2019. Bueno, 2018 va para 8 años. 2018, 8 años, wow. Pues sí, contenta de ser parte de la historia de Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias. Súper. Cuídate, un abrazo. Igual. Gracias una vez más a Marieli Silvet Martínez por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Recuerda que puedes visitar la página cuevaangeles.com para recibir más información sobre mi nuevo libro Cueva Ángeles. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.